Es un gusto para mí desarrollar esta entrevista porque es alguien que no solo nuestros oyentes rápidamente van a reconocer, sino que es una persona y una voz que aprecian muchísimo. De hecho, algunas de las veces que abrimos las líneas telefónicas nos piden de manera intensa y recurrente que invitemos a César Hildebrand, que además, dicho sea de paso, me ahorra la presentación porque justamente todos lo conocemos bastante bien. Él ha tenido la gentileza de conversar con nosotros y vamos a hablar de él sobre diferentes temas, obviamente donde su punto de vista y sus opiniones siempre son interesantes, importantes. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por estar acá. Muchas gracias por recibirnos y por darnos esta posibilidad. Bueno, tengo planteado varios temas, pero comenzar con uno que me preocupa particularmente y tiene que ver con algo que acaba de suceder. Y tiene que ver con toda esta lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el BRAE. Acaba de producirse hace unos días un incidente donde un vehículo de transporte público, una combi, gravísimo incidente, ¿no? Sí, 2:30 de la madrugada hacia Quepachiato y fue avaleada. Fue abatida por un grupo combinado de policía y las Fuerzas Armadas. Los integrantes, todos de manera uniforme, han dicho que fueron agredidos, que empezaron a dispararles. La versión oficial en comunicado, pero también ya públicamente el propio ministro de Defensa ha salido a decir que ellos respondieron a una agresión porque había alguien dentro o encima de este vehículo que empezó a disparar a la policía y a los militares. Y esto, me parece, plantea no solo un incidente grave, lamentable, sino cómo es que se están manejando las cosas en este terreno también. Porque la versión oficial es increíble, inverosímil, pero sin embargo la insistencia es tal que el propio ministro ahora está a la cabeza de defender esa versión. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Cateriano? Una pena, ¿no?, que Cateriano caiga tan bajo, ¿no? La verdad es que yo le tenía un cierto precio personal. El resumen es, esto es parte del disparate organizado, si cabe el término, que hay en el BRAE en relación al combate a lo que se puede llamar el narcosenderismo. Esto ha sido un incidente oscuro y además de causas probablemente aún más oscuras. Hay un especialista que dice que esta patrulla, que además estaba encapuchada, y de civil y de paisana, en realidad lo que esperaba era justamente un trasiego de droga para tomárselo. Eso es una especulación. Lo que no es especulación es que el auto está avaleado. Y lo que no es especulación es que el Comando Conjunto ha sostenido la teoría increíble de que el peritaje demuestra que hubo agresión. ¿El peritaje de qué? De un arma que está en su poder y que ellos le atribuyen a uno de los ocupantes del microbús. Esto es increíble. Si viviéramos en una auténtica democracia con prensa fiscalizadora, Congreso atento y una sociedad civil sensible, el ministro de Defensa tendría que largarse y el jefe del Comando Conjunto, que es un auténtico mentiroso, que no le hace ninguna honra al uniforme de grado, tendría que haberse largado ya. Sí. Pero no pasa nada. Y además el ministro Cateriano, mimetizándose rápidamente con la versión del Comando Conjunto, empieza su presentación en el Congreso diciendo que aquí los únicos que agreden son los de Sendero, y claro, maldiciendo al enemigo, por supuesto, sabiendo que todos vamos a estar de acuerdo en que ese es un problema y que hay que resolverlo. Pero el asunto es por qué no se rectifica. Pero enemigo también es el militar que enajena el apoyo de la población civil a la lucha contra el narcosenderismo. Que es lo que en la época que Sendero estaba más fuerte permitió que avanzara. Exactamente. ¿Es cierto? Pero no estoy tomando eso como una cosa que comparta, sino como el argumento del ministro que rápidamente se pone de ese lado, porque lo correcto hubiera sido, nos equivocamos, vamos a sancionar a los responsables, indemnicemos a las víctimas. Pero salta al otro escenario y dice, no, defensa cerrada a los militares bajo la lógica de que están intentando manchar la honra de las Fuerzas Armadas. Sí, es una lógica cuartelaria, ¿no? El frente común, sólido, inamovible y además sin ninguna capacidad de retractación, porque así es la cosa. Sucedió y ahora hay que protegerse. Es la lógica de la Cosa Nostra, también, y sí, de la Camorra, ¿no? Sí. Y de Gambino. Ajá. Ahora, pero yo quería... y de Madre Mía. Cuidado. Y de Madre Mía, porque aquí empieza a haber ya algunos retoques
que nos retrotraen a ciertas épocas en las que el presidente de la República estuvo implicado en cosas muy feas. Yo veo la misma atmósfera, ¿no? Sí. La misma atmósfera. Es decir, una atmósfera de los militares pueden hacer lo que se les ocurra, como se les ocurra el momento que quieran, y va a haber la garantía de la impunidad para que, digamos, no sean sancionados. ¿Para qué se hizo entonces la ley que permite el levantamiento de cadáveres sin asistencia fiscal? ¿Para qué cree que se hizo eso? Ante el silencio de la gran prensa y el ningún susto de la sociedad civil. Todo el mundo ha aprobado esto. O sea que en este momento tú matas a alguien, viene el cabo, recoge el cadáver, se lo lleva, sabe Dios de qué lo contamina, de qué quehetes, de qué posibles caserinas, de qué armas hechizas, y ya está, listo, bien muerto está. Es decir, el falso positivo colombiano traído al Perú. Qué grave. Ahora, y a eso se le suma, hay otros elementos que tienen que ver con esos decretos que se dieron el año pasado en materia de seguridad y defensa nacional. El otro tema es la recurrencia del presidente de la República a, por ejemplo, el tema del servicio militar, que debería ser ahora obligatorio bajo la lógica de este sorteo, pero que termina siendo discriminatorio, como ya muchos han, por supuesto, anotado, ¿no? Él sigue insistiendo, y claro, muchos de los chicos que están combatiendo en esta zona no tienen documentos de identidad, y además se ha demostrado a través de informes periodísticos, algunos de ellos ni siquiera existen, por lo tanto se están robando la plata que dicen están dándole a los reclutas. Sí, es bueno, en fin, una raya más al tigre, ¿no? Pero el presidente tiene la idea de que como no puede mandar, porque la derecha lo manda a él, entonces por lo menos se refugia en la idea de que sí puede reconstruir el ejército socrático con el que sueña. Entonces él exacto, él digamos compensa su impotencia política respecto de los grandes asuntos del país con este hecho de vamos a militarizar un poco a la juventud. Y por eso se va y habla de los aretes y de la necesidad de servir al país. Servir al país con un presidente del Comando Conjunto que es capaz de mentir así, bueno, es bien No, más la bien precariedad relativo. De creer que la manera de servir al país pasa solo por el servicio militar es un asunto que hace tiempo se ha como descartado, ¿no? Absolutamente absurdo, absolutamente anacrónico e inaplicable, además. Ahora, entonces sobre todo discriminatorio, ¿no? Con 1.800 soles me libre de todo. Sí, pues, sí. Yo acabo de estar en Ayacucho y claro, la gente está aterrada por esa posibilidad porque sienten que todos los que por ahí sean requeridos al sorteo pueden terminar en un cuartel porque la capacidad de pagar esto que tú dices es impensable. Bueno, cuando yo era niño, hace un montón de tiempo, existían las levas y pasaban camiones por ciertos barrios. Sí, claro. Y se llevaban a los chicos indocumentados y luego la familia los veía 2 años después, en algunos casos, cuando por supuesto no tenían el dinero ni las influencias del caso. Así es. Pero las levas se hacían en camión. Sí, claro. Al estilo Perrera. Sí. Entonces, vamos a volver a esa época, no creo que se lo toleren tampoco, ¿no? Ahora, mientras el presidente de la República se como entretiene en generar esta atmósfera, este escenario de un mando ficticio frente a unas Fuerzas Armadas, haciendo cosas que no les corresponde o defendiendo asuntos como los que hemos conversado, Nadine como que cubre el otro espacio más político, obviamente en una dirección distinta a la que los dos habían prometido hacer su gobierno, ¿no? Bueno, Nadine es precisamente la razón, la sensatez y el sentido común de la derecha, y punto, ¿no? Es decir, yo no sé hasta qué punto concertan, yo no sé hasta qué punto cogobiernan, lo único que sé es que Nadine ha demostrado tener más poder que el presidente. Y por eso he llegado a sostener en un pequeño texto que como la reelección está prohibida, Nadine no puede candidatear, porque ella gobierna. Ya no sería la continuidad, sería la reelección. Ahora, y Ollanta Humala en ese escenario, que es la última vez que conversamos, César, te pregunté qué es Humala y tú me dijiste nada. Así, literalmente, no nada. Porque no tiene, digamos, una perspectiva, no va a ningún lado, es nada. Después de este retroceso que hubo en un planteamiento de evaluar la posibilidad de que el Estado intervenga en el tema de Repsol o en el tema de la Pampilla, ¿qué es entonces Humala? Porque digamos, por debajo de la nada es más difícil, ya es muy difícil imaginar que puede haber.
Pero por el otro lado, quienes lo han presionado y han llevado a que él retroceda, sí que necesariamente yo evalúe como positivo o negativo el hecho de hacer lo que él pensaba. ¿Qué te parece? ¿Qué significa concretamente? A mí sí me parece que hubiese sido positivo que el Estado tuviese una participación en el mercado de los combustibles, sobre todo frente al hecho de que los romeros y los chilenos controlan un gran sector, ¿no es cierto? Sí me hubiera parecido positivo y me hubiera parecido autónomo sobre todo. Pero en fin, se impuso la derecha, y el chantaje de la derecha, y el miedo de la derecha, y el asústate de la derecha, y la encuesta de la derecha, y la amenaza de la derecha. Es impresionante, es impresionante. Ayer ha salido un magnífico artículo de Levitsky en La República en torno precisamente al miedo escénico que crea la derecha, que no existe ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Chile. Es un control monopólico y robesperiano que tiene la derecha sobre la agenda política, y el señor Humala, que era nada, bueno, ahora será pues cuánticamente menos que nada, será un fotón, es decir, será una partícula subatómica, porque eso es lo que más o menos ha pretendido demostrar ser con esta actitud tan extraña. 48 horas antes él había hablado. Sí. Además, yo del recuerdo proyecto un artículo tuyo diciendo no estaba muerto. No estaba muerto, fíjate qué iluso que fui. Digamos, me entusiasmé en el sentido de que algo de cambio tiene que haber. Exactamente. Pero resulta cuando estuve fuera y cuando volví a leer los hechos posteriores a eso, sí, ya habían retrocedido. Sí, el tipo, digamos, el presidente dio una esperanza en relación a una cierta política de matización, porque no era un gran cambio. Claro, no era una gran transformación, era un matiz. Era un matiz, nada más. Es decir, vamos a buscar un cierto gris. Vamos a ver si la verdad resulta más compleja de lo que los binarios, los monos binarios siempre pretenden, ¿no? Es decir, privado y público. Privado bueno, público malo. Cuando privado quiebra, público ayuda. Sí, pues. ¿No? Más o menos es el lenguaje de la monachita, sí, ¿no? Ahora, pero ¿y por qué Ollanta-Humala? Y este es, claro, un antecedente que parecía haberse dado hace muchísimos años atrás, ganó hace 2 años derrotando a ese sector, o sea, en el sentido de que ese sector mostró los dientes en varias oportunidades al propio Humala de candidato y al comienzo de su gobierno también. Pero ¿por qué a los 2 años él no tiene la capacidad ni autonomía de poder siquiera matizar eso? O sea, es decir, ¿qué se lo impide? ¿Qué cosa es lo que tienen los otros que él no puede derrotar? Bueno, lo que tiene es miedo de sobra, ¿no? Se necesitaba un líder para enfrentar el poder de la derecha, y él no es un líder. No es un líder, no tiene programa, no tiene proyecto y no tiene el coraje, ni la construcción intelectual como para, digamos, convertirse en un oponente serio al poder de facto que gobierna este país, ojo, prescindiendo de las elecciones y convirtiendo la democracia en esta farsa continua. No importa si ganas, no importa si pierdes. Nosotros mandamos. Sí. No importa lo que digas en campaña, nosotros mandamos. Al final te alineas, te domas o te domamos, te domesticas y te conviertes ¿en qué? En una mascota más, ¿verdad? De nuestra gran veterinaria. Y entonces la pregunta es, ¿y para qué votamos? ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué no convertimos esto en una fórmula, digamos, menos hipócrita de continuidad? Pero en el caso de Ollanta-Humala no es que haya generado tampoco una sobreexpectativa, pero digamos era como el más respondón en la campaña. De hecho, podrías fácilmente alinear a los otros como continuidad y a él como alguien que, por lo menos, digamos, ahora se sabe más demagógicamente que otra cosa, planteaba cambio y la gran transformación. Nadie pero esa es la versión andaluza, pues, a la versión andaluza de la verdad, ¿no? O sea, bla, bla, bla. Yo digo que voy a ser distinto. A la hora de los loros, efectivamente, todo volvió a la normalidad, como decía Martín Adán. Entonces no se trata del palabreo. El problema de la democracia peruana es que se ha convertido en esta farsa. Y el descrédito de la democracia peruana en muchos sectores que tienden a radicalizarse es cierto. Y es un peligro que la derecha nunca va a ver. Hasta que vuelva algún loco a reunir estas rabias y estos desencantos y a convertirlos en un coche bomba.
o en una voladura de torres. Y entonces van a volver a decir que vengan los militares, otro Fujimori, y volveremos al ciclo. Es decir, tenemos todo como para ser una sociedad más permeable. Tenemos dinero, tenemos prosperidad, tenemos crecimiento del PBI, pero no podemos hacer un país porque la derecha se interpone. La derecha no quiere un país. La derecha lo que quiere es una franquicia. Sí. Ya, y en ese contexto que tú describes bastante bien, Nadine Heredia bastante bien acomodada ya en ese escenario, ¿no es cierto? Porque pongo el caso Repsol porque creo que ahí se expresa con mucha nitidez eso. Ella, el ministro de Economía, presionado por los medios, por algunos medios, para que salga a contradecir al presidente, lo más que puede avanzar, por lo menos públicamente, es estamos evaluando a ver si conviene. Pero Nadine Heredia habla poco después, y no le creen. Nadine Heredia habla después y al día siguiente, formalmente Petroperú sale y dice que ha decidido no entrar. Es que para hacer una paráfrasis histórica, ella no es Castilla, ella es la mariscala. ¿Verdad? Ella no necesita ser Castilla. Sí, fue una demostración clarísima de poder, de autoridad y de representación. Ella encarna a la CONFIEP en el poder y es, digamos, es Margaret Thatcher que no sabe inglés. Eso es lo que se siente, ¿no? Y bueno, ya ella está en su papel, pero quisiera solo recordar que los 5 millones de la primera vuelta ni se imaginaron que esto iba a ser así. Y que el 1.250.000 adicionales de la segunda vuelta tampoco votaron por ella. Entonces vamos a regresar a Televisa, la famosa telenovela La Usurpadora, ¿no? Esto es la telenovela La Usurpadora, con el auspicio de la CONFIEP y adjuntos, ¿no? Y Saludos, que iba a salir, va a resucitar y va a presentar la telenovela La Usurpadora. Hombre, ya, qué farsa tan mugrienta y qué poca indignación hay en el Perú. Yo me quedo asombrado con eso. Sí, qué poca indignación, nos resignamos casi a todo, ¿no? Sí, y Ollanta, y esta gente, digamos, que expresa, que has expresado bien, como la derecha, que tiene medios, que tiene poder, que tiene plata, que maneja las cosas, los argumentos a los que recurre para, digamos, generar este ambiente de pánico, ¿no? Es decir, yo escuchaba a determinadas personas y decía, estamos a punto de ser Venezuela con Chávez y es un chavismo inevitable y ya no hay manera. Claro, Ollanta viajó a Venezuela, presidía UNASUR, se reunió con UNASUR, sacaron un comunicado que, digamos, tenía una serie de llamados también a que algunas cosas se vayan componiendo en términos del manejo interno de la paz en Venezuela. Pero ese cuco volvió a salir, ¿no? Y claro, un García inmediatamente diciendo chavismo puro, acomodándose en ese escenario como el 2006 probablemente, ¿no? Sí. Queriéndose acomodar. Claro, el mismo Alan García que le ha dicho a los chilenos no le hagan caso a Bolivia, ¿no? No le den bola a Bolivia, quedando en un papel, creo, el más miserable de los papeles que le ha cabido al señor Alan García en los últimos años, ¿no? Allá de la Torre, que tanto le debió a Chile por sus exilios, sí, y porque claro, muchos apristas vivieron ahí, jamás pensó que alguien podía, dentro del APRA, decir algo tan inmundo como lo que ha dicho García. Pero es eso, pues, ¿no? Es exactamente eso, el control absoluto de la agenda y el monopolio de las ideas y además la capacidad de convertir en herético y en reprobable todo aquello que se pueda salir del libreto de Cayetana Aljovín, porque ya estamos hablando del libreto de Cayetana Aljovín y de Raúl Vargas, ya no estamos hablando del gran libreto de Hobbes, de Adam Smith, de Fukuyama, ¿no? Que tienen tienen cierta grandeza intelectual. No, esto es una precariedad. Esta es la aplicación del colegio 5814, ¿no? De la tesis del fin de la historia, ¿no? dicha por doña Cayetana todas las mañanas. Y claro, vivimos en esta dictadura gris que empobrece la política, acorta la democracia y nos convierte en esta suerte de mal crónico que somos en América Latina en muchos aspectos, ¿no?
no hay debate, no hay ideas. Hay no importa, ¿no? descalificaciones. No importa, ¿no? O sea, es decir, es que se construye todo en base a la no discusión, a la no política. O sea, ¿cuándo en televisión veremos un debate sobre la crisis europea? No, el origen de la crisis europea. ¿Cuándo veremos un debate sobre la cantidad de dinero que le tuvo que poner Obama a la banca fraudulenta manejada por gángsters para salvarla? Para salvarla, increíble, ¿no? Privados salvados por la impresión de billetes. ¿Cuándo habrá discusiones de verdad en la política peruana y cuándo la televisión se abrirá al debate? La respuesta es nunca. Mientras esto esté así, nunca. ¿Por qué? ¿No les gusta? No pueden. Si ellos abren la ventana y entra aire fresco, el aire de las ideas, el aire de la discusión, se les viene abajo todo. Se desvanece todo. Se les marchita el invernadero. Esa es la verdad. Y vivimos en este clima tóxico sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Ahora, pero eso no puede, en el mediano plazo, al margen de que lo puedas administrar de alguna manera, es decir, cómo seguir la ola sin hacer mayores sobresaltos, generar un problema serio de conflictividad y de confrontación interna, porque claro, eso que tú mencionas pasa y ellos sienten que controlan todo porque controlan al poder, pero el poder está lejos de la gente. Acuérdate que hay una serie de conflictos sociales que en este momento están ahí, que no han tenido expresiones violentas en los últimos tiempos, pero que no se han resuelto. Yo acabo de conversar con los apus del Pastaza, a quienes quieren hacerle consulta previa y te dicen, 40 años me han contaminado el río y quieres consultarme por lo que se viene, resuélveme lo que tengo ahora. Y la gente no está dispuesta sencillamente a dejar pasar las cosas. Es decir, eso no plantea como una cosa que no están viendo y que puede realmente generar otro tipo de problemas. Sí, y además reafirma el asunto de los dos países siempre, ¿no? El abismo, los dos Perúes, como quieras acentuar la palabra. Efectivamente, es una Lima amurallada, dominante y absolutamente importante, y luego un país disperso, pero en donde la derecha, a pesar de esta entrevista que tú me cuentas, que a mí me alienta mucho, por lo que me dices que dijeron los apus del Pastaza, sí. Me parece magnífico, a pesar de eso, el triunfo ideológico de la derecha, aún en provincias, es claro, porque es el control de la radio y la televisión, básicamente. El control de la televisión ha sido determinante en esta batalla de las ideas y en este embrutecimiento generalizado que ejerce la televisión, en esta distracción permanente que nos obliga o que obliga a muchísima gente a no pensar en lo esencial y a pensar siempre en lo secundario y a creer que lo secundario es lo sustantivo. Entonces, yo no soy muy optimista. Sí, pero y ese adormecimiento que lleva adelante y que promueve este sector de la prensa, claro, que tiene ese nivel de llegada a esos sectores también, ¿se acompaña, crees tú, de una voluntad, por ejemplo, Sidio Yanti de su gobierno, de una cobertura mayor a los programas sociales sin resolver los verdaderos problemas, que va a mantener, como está pasando ahora, ciertas zonas más tranquilas, por decirlo de alguna manera? Sí, son anestésicos, son antalginas, pero eso lo hizo hasta Benavides. Eso lo convirtió Odría en un gran asunto. María Delgado de Odría, la primera dama de aquella época, es decir, permanecía todo el día regalando cosas, desde lentejas hasta refrigeradoras. Entonces, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de una especie de caridad discretamente disfrazada. Eso no arregla nada, es una vergüenza. Es una vergüenza que tengamos que ir a regalar frazadas a los chicos del friaje y que tengamos que resolver con aviones Hércules de emergencia conflictos y problemas. No, eso no sirve de nada. Crea además expectativas permanentes que no se pueden atender de modo permanente. Y a mí me da vergüenza que la asistencia social siga siendo un referente de la política peruana, ¿no? No el sueldo justo, no el empleo justo y preciado a nivel salarial, sino la limosna.
la caridad. Sí, ahora Y la caridad fotogénica, además, siempre, ¿eh? Siempre fotogénica y siempre televisable. Y siempre en Andina. La caridad se transmite por Andina. Los triunfos se transmiten por Canal 7. Y digamos, ¿no? casi en la foto siempre Nadine, ¿no? En términos de lo que seguramente como público puede interesarles. Pero entonces lo que está pasando es que, además con un elemento adicional, no les va mal en las encuestas. Es decir, esa fórmula que utilizan, donde en materia económica, asustados por este sector y esta gritería histérica que de vez en cuando afila los dientes, más una cobertura de programas sociales que no resuelve nada, sino más bien trata de aquietar a las poblaciones, sobre todo más alejadas, es una fórmula que Ollanta-Humala entiende no debería ser matizada. ¿Para qué se hacer problemas en cambios importantes si está con 50% de aprobación y su esposa bordeando los 60%? Es decir, 5 años perdidos. ¿Ya no hay posibilidad de recuperación de Ollanta? ¿Crees que es irreversible? Pero eso confirma lo que hace un momento intentaba decir. Sí. El triunfo de la derecha. No, sí, de acuerdo. El triunfo mediático de la derecha en la construcción de conciencia, en la construcción de la opinión pública. Con un presidente que se acostumbra a eso también. Si hubiese más capacidad de indignación y de ira, estaríamos hablando de algunos episodios ecuatorianos que sucedieron con presidentes que notoriamente traicionaron su mensaje y que fueron expulsados por las masas que los habían elegido. Entonces, aquí el triunfo mediático y digamos, el modo inapelable en que la derecha está tratando y ha logrado construir una agenda monolítica, no tiene discusión. Ahora, ya llegaron a... Nosotros somos minoría. Tú y yo pertenecemos a una minoría y algunos dirán que a una especie en extinción. Desde luego que se equivocan. No somos una especie en extinción, pero sí somos una amplísima minoría. Perdóname el oxímoron, ¿verdad? Que está luchando por preservar el derecho de pensar. Yo solo lucho por eso, el derecho de pensar, de que mi cerebro y el cerebro de quienes nos leen y a ti te escuchan y ven, siga elaborando dudas. Porque lo que no admito es que se pretenda que nadie dude respecto de este sistema de cosas. Eso es lo que pretenden los señores de la derecha. Que nadie tenga ni dudas ni murmuraciones, ¿no? Hay una militarización de la agenda, del pensamiento, el pensamiento único. O sea, ponte a pensar en el estalinismo, y esto es un estalinismo light. Sí, lo que vale es lo oficial y todo aquello que se le parezca. ¿Habrá matices dentro de lo oficial? Sí, pero no se consiente aquello que se aleja de lo que se ha considerado ya la vía, ahora, la única vía. Sí, y ese sector que es el que consigue esas cosas con presión, como tú bien lo has dicho, ¿ya consiguió todo lo que quería o digamos le queda algo para después venir por más? Porque Ollanta-Humala está debilitado. Lo que acaba de pasar es evidentemente un sometimiento a esa presión, a ese miedo. Es insaciable la derecha. Cuando tú preguntas eso, es una buena pregunta. La respuesta es jamás estará satisfecha. La derecha es, en materia de codicia, lo que Mesalina era en materia del sexo. No hay cómo satisfacerla. Mañana querrán más y siempre van a querer más. Lo que se viene es lo siguiente: ¿cómo hace la derecha peruana para que los capitales chilenos sigan viniendo de un modo preponderante en muchísimos sectores, algunos de ellos claves, a pesar de que Chile puede desconocer el fallo de La Haya? Entonces ya están preparando el ambiente, reuniones de intelectuales, académicos, que se perdonan mutuamente, historiadores que olvidan al unísono de un lado y del otro, ¿no? Y grandes mentiras, ¿no? Como que Perú ya tiene 10.000 millones de dólares invertidos en Chile, y cuando lees la nota dicen serían 7.000, no, les aumentó 3.000, los chilenos ya tienen 11.000 y van para 14, sí, claro. Pero entonces ese es un episodio para ellos importantísimo. Para el señor Graña y Montero, importantísimo y vital,
que no Y haya por lo tanto, olas. para el comercio, importantísimo y vital. Exactamente. Por tanto, para los canales de televisión, importantísimo y Exactamente, vital. para América Televisión, todo eso. Que no haya olas en torno a Chile, por favor. Calma, mucha calma y mucha quietud. O sea, mismo 1878. Por Ahora, favor. César, tengo que ir a una pausa, pero quiero hacerte una pregunta para terminar esta parte y preguntarte por otros temas en un ratito. Y es, la vez pasada que conversamos, tú decías que Ollanta era como un jugador de fútbol que había empezado el partido, que habían pasado 2 minutos y que estaba ya esperando que den el pitazo final porque no llegaba a los 90. O sea, que era demasiado. Ahora, ¿cómo está? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que está jugando, en fin, al empate, ¿no? Entonces está jugando al 0-0, cree que va a ser 0-0, lo están goleando, pero él cree que es 0-0. Y yo creo que lo fundamental de Humala es que el 2016 va a ser nada. Quiero decir, va a ser oficialmente nada. Para mí lo es ya, pero va a ser oficialmente nada. Él cree que va a ser recordado como un presidente del crecimiento y de la inclusión. No, va a ser recordado como el hombre que se olvidó de sí mismo y que manejó en piloto automático el país, lo gerenció en piloto automático y no va a dejar nada. De Humala no va a quedar nada. Nada, absolutamente nada. Humala va a ser dentro de 30 años medio párrafo en una enciclopedia. Eso es lo que yo veo. No he visto persona más desasida de ideas, de ilusiones que él. No he visto persona más estoica que él y no he visto persona más capaz de prescindir de todo aquello que lo convirtió en una esperanza. Es decir, los sueños de cambiar el país se convirtieron en esto. Y yo no entiendo cómo es que pudo crear esa ilusión. No entiendo. No. ¿Somos muy estúpidos o él es un gran actor? Eso es lo que yo tampoco logro determinar bien. No puedo ni siquiera imaginar cómo es que logró, digamos, construir la ilusión con la que llegó a la primera vuelta. A veces me he puesto a pensar que en realidad, y ahora que vi el video de la niña de 19 años con su hermana gemela ficticia, ahora veo que de pronto fue una construcción dramatúrgica de su mujer, que fue realmente O sea, que Ollanta una obra de arte. Es un cortometraje hecho por Nadim. Sí, es una producción. Es una producción. Es una producción de Nadim. Tengo que llegar a una cierta conclusión porque si no es enloquecedor. Si no, no te lo explicas, ¿verdad? Y no entiendes nada. Tengo que ir a una pausa y regreso para seguir conversando con César Gil.